En Chile, el 17,7% de las personas vive en la pobreza multidimensional. Pero si miramos más en profundidad, la fragilidad económica alcanza a muchísimos más hogares que no tienen margen para enfrentar la magnitud de una enfermedad como el cáncer. El género, el territorio, la edad, la discapacidad, la informalidad laboral y las responsabilidades de cuidado pueden acumularse y cambiar por completo la trayectoria de una persona frente al cáncer. Para abordar esta relación y las respuestas que Chile necesita, invitamos a Alexandra Obach. Ella es directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente también reiterar el agradecimiento que ya han dado mis colegas, ¿no es cierto?, a quienes han organizado este encuentro. Bueno, esta presentación que la voy a hacer muy rápido, dado el tiempo, así que hay varias cosas que ya se han dicho que las voy a ir pasando a una velocidad lo máximo posible. La construimos junto con Báltica Cabieses, Antonia Roberts y Carla Campaña, que anda por acá, Carla, todavía. Y somos todas investigadoras del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo y además de eso somos investigadoras del CECAN, que es el Centro para la Prevención y Control del Cáncer. Tenemos al director de CECAN acá, así que Enrique, muchos saludos, y también a Carolina, ¿no es cierto?, representantes de CECAN. Vamos a ver, estoy igual que el doctor, ¿no es cierto? Avanza ya, pero esta no, tienes razón. ¿Será que, denme un segundo ya con lo trazados que estamos además? Y esto voló. Bueno. Vamos a mirar la pantalla del fondo, lo cual me dificulta un poquito más, así que voy a mirar mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, aquí presentarles un poco quiénes somos, un grupo de mujeres preocupadas, ¿no es cierto?, de la salud desde los ámbitos más de mirada epidemiología social, salud poblacional, y muy preocupados en las temáticas, ¿no es cierto?, de los procesos que experimentan las instituciones y los grupos poblacionales en relación a diversas patologías. Una de ellas, obviamente, que es el cáncer, que es lo que nos convoca. Entonces, ver efectivamente, ¿no es cierto?, que la presentación nuestra va desde un recuento epidemiológico a la pregunta por la justicia sanitaria, entendiendo que hoy el cáncer, o los cánceres, ¿no es cierto?, son las principales causas de muerte en Chile y es un espejo de la estructura social que lo ampara. Es decir, quien se diagnostica a tiempo, quien accede a tratamientos y quien sobrevive depende de la previsión de salud, el territorio, la educación, el género, entre otras dimensiones que vamos a abordar y que muchas de ellas ya han sido expuestas, ¿no es cierto?, por mis colegas anteriormente. Así que vamos a pasar rápidamente, ver temas de carga de cáncer en el país, el marco conceptual que nos ampara, alguna evidencia, principalmente tratando de traer la experiencia a Chile, bajar lo que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, a Chile, también algunos temas de el costo, ¿no es cierto?, toxicidad financiera y gasto de bolsillo para ver finalmente la discusión. ¿Y qué es lo que guía esta presentación? La pregunta de qué debe hacer un sistema de salud para que el pronóstico de un cáncer deje de depender de la posición social de quien lo padece, ¿no es cierto? Eso es lo que más nos interesa. Entonces, respecto a la carga, ya la hemos visto, ya lo dijo también el doctor Samtami, ¿no es cierto?, que vemos que efectivamente esas son las estimaciones, ese número de los nuevos cánceres en Chile al 2024, y vemos efectivamente, ¿no es cierto?, que hay un número importante de personas que están diagnosticadas con cáncer y ahí tenemos los principales cánceres que están presentes en nuestro país. Asimismo, ¿no es cierto?, vemos que existe una brecha entre la incidencia y mortalidad que se explica en parte por la etapa en que se detecta cada enfermedad y por las posibilidades de tratamiento disponibles. Entendemos que cánceres que se diagnostican de forma tardía tienden a tener peores resultados. Y ese diagnóstico tardío se debe específicamente a una serie de inequidades sociales en salud que ya hemos conversado, pero que es necesario que veamos estrategias específicas para poder abordarlas. Tumores que cuentan con estrategias de pesquisa y tratamiento consolidado pueden alcanzar mayores tasas de sobrevida, eso es un hecho, pero que no todos podemos acceder a ese beneficio, ¿sí? Además de eso, sabemos que hay focos epidemiológicos regionales en términos oncológicos. La carga del cáncer no es uniforme en Chile. También ya lo abordó el doctor Samtami, ¿no es cierto?, que vemos diferencias, por ejemplo, en la región de Antofagasta, con una elevada prevalencia de cáncer pulmonar, versus Maule y la Araucanía, que muestran tasas elevadas de cáncer gástrico y vesícula, ¿no es cierto?, entre otros. Y efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Que el cáncer se posiciona, por ende, como un problema prioritario para la salud pública de hoy y en las próximas décadas,
Acá tenemos efectivamente un gráfico que nos muestra cómo estamos a hoy y cómo vamos a estar al 2045, tanto en el diagnóstico de nuevos casos como también en las muertes. Y aquí interesante entender que esto no se trata de abordar el cáncer de forma aislada respecto a otras patologías, recomendar en este sentido un artículo publicado el año pasado por Iris Delgado y Yanara Bernal, que están acá presentes, ¿no es cierto?, sobre la comorbilidad en cáncer, en Lancet, muy interesante para poder explicar esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos efectivamente? Esa lámina pasó mal, pero que hoy en día no me dejó pasar animada. Contamos con respuestas institucionales, las garantías a UGGES, ¿no es cierto?, y cómo el Ministerio está anunciando la incorporación gradual de todos los cánceres al GES, que es una promesa que la vamos a pesquisar, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Contamos con un Plan Nacional del Cáncer al año 2028 y una Ley Nacional del Cáncer, ¿no es cierto?, que efectivamente puedan hacernos avanzar en esto. También contamos con la alerta sanitaria oncológica en nuestro país, pero es importante que enfaticemos que pese a la existencia de institucionalidad, financiamiento y normativas, persisten las brechas en términos de acceso a diagnóstico, tratamiento, ¿no es cierto?, y las condiciones de vida que ya nos contaba también el doctor Sandoval. Entonces, sabemos que estamos en un marco de inequidades sociales en salud, donde las diferencias en el estado de salud entre grupos sociales que son sistemáticas, socialmente producidas, evitables e injustas, deben, por ende, ¿no es cierto?, buscar mecanismos de corrección. Y ahí vemos que son efectivamente sistemáticas porque siguen un patrón social, socialmente producidas porque su origen está en factores sociales y económicos, tal como dijo efectivamente, ¿no es cierto?, el doctor Sandoval, solamente el 15% de las temáticas de salud están focalizadas en el sistema de salud y todas las otras problemáticas son extrasistemas, son evitables y son injustas. Y por ende, ahí, de tanto lo que hemos hablado, traer el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, donde, tal también como dijo María Luisa, podemos encontrar cuáles son algunas estructuras, ¿no es cierto?, o algunas brechas estructurales que tienen que ver con las gobernanzas, con las políticas, las normas y cómo la posición social de cada uno de nosotros como individuos dentro de la sociedad va a determinar nuestros desenlaces de salud, entre ellos también los desenlaces oncológicos. Además de esto, ¿no es cierto?, tenemos evidencia que muestra que en países con un alto índice de desarrollo humano, 1 de cada 12 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama, pero solamente 1 de 71 morirá por ello, versus en países con un índice de desarrollo humano bajo, que aunque el diagnóstico es menos probable, 1 de 27, el riesgo de muerte es drásticamente mayor, es decir, 1 de 48 de los casos de esas mujeres, ¿sí? Entonces, inequidades sociales en salud, vamos un poco a la evidencia. ¿Cómo podemos medirla? Y aquí proponemos algunos ejes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ejes de posición social, como es la educación, el ingreso, entendido como pobreza y nivel socioeconómico, la ocupación, la previsión de salud, el territorio, ¿no es cierto?, pertenencia a pueblos originarios, situación migratoria, el sexo, el género, todas ellas que son variables que están totalmente imbricadas para dar resultados sanitarios específicos en cáncer. En las próximas láminas quiero mostrar algunos resultados de encuestas poblacionales, muy rápido, ¿no es cierto?, principalmente centrarnos en la CACEM, pero tener claro que también están los datos de la Encuesta Nacional de Salud, de la ENCABI, entre otras. Además de eso, contamos con registros del sistema de salud que son muy precarios, pero podemos sacar algunas proyecciones que nos permiten avanzar en estrategias y también en estudios nacionales y algunos otros que hemos hecho como Centro de Salud Global Intercultural en esta materia. Entonces, nada más que para graficar a través del ejemplo del cáncer de mama, sabemos que los pacientes de FONASA hay una razón de letalidad significativamente mayor que los del sistema privado. Estamos hablando de 27,5 versus 15,7. Además de eso, las tasas de supervivencia a 1 año y 5 años en cáncer de mama son inferiores entre los pacientes con seguro público, es decir, con FONASA, 93 y 80%, que entre los pacientes con ISAPRE, 97 y 90%, o seguros privados contando también Fuerzas Armadas y otras, ¿no? Y dentro del sistema público la supervivencia varía según el segmento de ingresos, desagregando el tramo de FONASA, es decir, tampoco podemos tomar a FONASA como un grupo único, registrándose las tasas más bajas entre el grupo más desfavorecido, ¿no? Vemos efectivamente, ¿no es cierto?, aquí a través de una publicación que hace Madariaga y colegas, ¿no es cierto?, donde se grafica la tasa de supervivencia de cáncer de mama, ¿no es cierto?, el porcentaje de personas que siguen con vida desde el diagnóstico, y vemos que los números evidencian la tasa de supervivencia al año y a los 5 años. Y vemos que efectivamente los pacientes de ISAPRE se encuentran consistentemente sobre la curva de FONASA,
Y, y mientras que FONASA se encuentra consistentemente más bajo, ¿no? O sea, efectivamente vemos los FONASA, que son la línea verde, está por debajo del promedio también de país, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también de Madariaga y colegas en respecto a la supervivencia por edad, también en cáncer de mama, según ISAPRE y FONASA, y también podemos ver cómo se registran efectivamente las diferencias entre ISAPRE y FONASA, siendo sistemáticamente FONASA más desfavorecido, ¿no es cierto?, y con más probabilidad de mortalidad y menos sobrevida que los pacientes de ISAPRE, ¿sí? Aquí algunos resultados, efectivamente, en unos estudios que nosotros hicimos sobre cáncer de pulmón y mama, que coinciden con lo presentado por el doctor Santami, ¿no es cierto? En el caso de cáncer de mama, vemos que hay 2 veces más retraso en el sistema público versus el privado, y en el cáncer de pulmón menos 5 veces más retraso en el sistema público que en el privado. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, principalmente en el inicio de tratamiento, lo cual también se puede traducir en la pesquisa, ¿no es cierto?, diagnóstica y todo lo que eso conlleva. Con respecto al territorio, aquí no se me animó la presentación, pero quería mostrar un poco, la subsecretaria habló, ¿no es cierto?, de regiones muy aisladas, que efectivamente vemos que las brechas están muy presentes, pero la alcaldesa, ¿no es cierto?, de Calle Larga y la doctora Ibáñez también hablan de las diferencias que existen intrarregiones, ¿ya? Y en eso es muy importante poner el énfasis en la diferencia entre los territorios urbanos y rurales. Y aquí me tomé la libertad, porque estuve el viernes visitando Bollenar en el marco de un Fondesit que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto?, que está muy cerca de Santiago, ¿ya? Más cerca que a veces que llegar a algunas comunas, incluso de Santiago. Y aquí que vemos un paisaje muy lindo, muy campestre, vinculado a la naturaleza, pero ahí tenemos la posta rural a la cual acceden. En este caso estábamos pesquisando mujeres con cáncer de mama, ¿no es cierto?, y hablar un poco de cuáles son los costos, efectivamente, ¿no es cierto?, de la ruralidad. Y los costos de la ruralidad que pueden expandirse a nivel nacional, pero que también es importante situarlos en contextos específicos. Las distancias, todo lo que hemos hablado ya durante toda esta mañana, el acceso, la falta de profesionales, acceso a exámenes diagnósticos, etc. Y aquí tenemos algunos resultados cualitativos de nuestros exámenes, donde nos dicen, por ejemplo, una paciente, los exámenes hechos en la región no me los reconocieron, hubo que repetirlos en Santiago, es un gasto enorme. Y una paciente de mama nos dice, si tuviera la plata me iría al Hospital del Cáncer en Santiago, pero para los pobres esa posibilidad no existe. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esto también radica finalmente en la variable de educación, lo cual se repite también con respecto a la previsión de salud y territorialidad. ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia? Que hay 8 veces, ¿no es cierto?, más probabilidades de mortalidad por cáncer con educación básica que por educación superior. Y hasta 49 veces mayor mortalidad en cáncer de vesícula en mujeres de baja escolaridad. Estos son datos del 2014, no sabemos cómo están hoy, ¿no es cierto? Y así también, ¿no es cierto?, de que hay distintas cifras que efectivamente evidencian esta mortalidad. O sea, esta brecha, ¿no es cierto?, que se traduce en mayor mortalidad. Aquí vemos una tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino que hablaban, ¿no es cierto?, otras participantes de este conversatorio, ajustada por edad según años de escolaridad, y es dramático también efectivamente lo que vemos, ¿no es cierto?, que a mayor años de educación, menor mortalidad en este ámbito, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos con respecto a la pobreza? ¿Ya? La pobreza aquí intentamos por lo menos hacer algo interesante con respecto a la CACEN, ya que la CACEN sabemos que corresponde al instrumento para medir la pobreza y utiliza como concepto la pobreza multidimensional. Tenemos que tomar eso en consideración, que va más allá de las definiciones por ingreso y considera el bienestar de los hogares en dimensiones como salud, educación, vivienda, etc. La CACEN, si bien no está diseñada para medir prevalencia en condiciones de salud, cuenta en su módulo de salud con una pregunta que consulta por las condiciones en salud en tratamiento e individualiza 7 cánceres, por lo que puede ser útil para realizar un ejercicio de aproximación a su asociación con pobreza multidimensional. Acá utilizamos como variable a quienes indicaron estar en tratamiento por cáncer en los últimos 12 meses, y estos corresponden a 1.996 casos de la muestra. Un 60 más menos 0,6% corresponden a mujeres, de las cuales un 41% tiene 65 años
o más. Es decir, ahí tenemos una variable importante de sexo que tiene consecuencias importantes dada la construcción de género social, donde las mujeres efectivamente son las que se diagnostican más tardíamente, ¿no es cierto?, que están al cuidado y no solamente como pacientes, sino que también como cuidadoras de personas con cáncer. Y además de eso, ¿no es cierto?, vemos efectivamente que la población está envejeciendo, vemos población sobre los 65 años, vemos que la mayor cantidad de porcentaje de población está afiliado a FONASA, que eso es muy coincidente con el total del país, y quienes declaran estar en tratamiento por cáncer, un 12,2% de ellos indican no contar con cobertura GES. Y esto es algo bien dramático e importante de abordar, pese a que los cánceres considerados en las cuentas están considerados dentro de la garantía, es decir, por qué la gente no está accediendo a las garantías GES es algo que tenemos que ver, ¿no? Y también, efectivamente, nos hacemos la pregunta por si es posible establecer una asociación entre cáncer y pobreza multidimensional, y para analizar la asociación entre estos dos temas se utilizaron regresiones de Poisson para calcular la razón de prevalencia de estar en pobreza multidimensional teniendo un diagnóstico de cáncer. Sin ajustar por edad y sexo no se muestra una mayor prevalencia de pobreza multidimensional en el grupo con cáncer. No obstante, al ajustar por edad y sexo se observa un 20% más de prevalencia de pobreza multidimensional en quienes están efectivamente en tratamiento por cáncer. Por ende, si bien no podemos establecer una causalidad, efectivamente ahí hay algo que está de la mano y lo cual hay que seguir investigando. Entonces vemos que hay ejes de inequidad que son previsión de salud, territorio, educación y pobreza multidimensional que, vinculados con el cáncer, generan posibles gastos del bolsillo por ausencia de coberturas adecuadas y por ende agudizan las vulnerabilidades de nuestra población. Aquí, en respecto al costo del cáncer y el gasto de bolsillo, ya quiero ir terminando porque sé que estamos muy cansados y hay que ir cerrando, pero creo que esta lámina es muy interesante en términos, ¿no es cierto?, de, vemos un instrumento de la OEPS para el incremento de gasto de bolsillo y la reducción del gasto de bolsillo, que son dos elementos que utiliza la Estrategia de Salud Universal de la OPS, y vemos que cuando se cruzan estas dos variables, solamente en el año 2003 Cuba y Uruguay habían cumplido con los valores recomendados. Para el resto de los países, incluido Chile, ¿no es cierto?, esto sigue siendo un reto, es decir, el gasto de bolsillo sigue siendo mayormente superior que el gasto público en salud como está recomendado por la OEPS. Y aquí tenemos alguna evidencia comparada internacional donde vemos que se muestra el impacto del cáncer en los hogares. En China, un estudio situó que entre un 6 y un 12% de los hogares participantes en un estudio específico están bajo la línea de la pobreza tras un tratamiento por cáncer. En Malasia, un 33% de los hogares participantes de un estudio cayó bajo la línea de la pobreza al año de diagnóstico, y un estudio en India evidenció chances de 25 veces más de tener gasto catastrófico en el quintil más pobre debido, ¿no es cierto?, a el cáncer. Por ende, ¿cuáles son las megatendencias, ¿no es cierto?, a nivel global que reconfiguran la inequidad social en cáncer y que tenemos que hacer atención en nuestro país? Por una parte, tenemos el envejecimiento y la transición epidemiológica en nuestro país, donde vemos que las personas que están en tratamiento oncológico, el mayor porcentaje de ellos tiene 65 años o más, y esto se va a ir incrementando. Las desigualdades económicas y el costo en la innovación. Vemos, ¿no es cierto?, con mucho auspicio la oncología de precisión que avanza rápido, pero esto avanza más rápido que la capacidad de financiarla, tanto por las instituciones como por los sujetos. Tenemos amenazas muy palpables y directas en relación al cambio climático y exposiciones ambientales. ¿Cómo vamos a abordar este tema? La movilidad humana es un tema importante que también afecta a la mayor parte de la población mundial. Tenemos también temas de ruralidad y centralización que tenemos que abordar. Digitalización e inteligencia artificial, que también los hemos abordado en esta mañana, donde vemos que hay una promesa de tamizaje y diagnóstico precoz, pero existe un riesgo en la brecha algorítmica si es que los datos que se entrenan a través de los modelos no representan a toda la población, y eso es muy importante para el sur global, sobre todo, ¿no es cierto?, considerando la heterogeneidad de población y particularidad de población que tenemos. Y también la importancia de derechos y un nuevo contrato social también en los ámbitos oncológicos. Así que marcos normativos que nos sirven para interpretar esto, los de justicia social, ética del cuidado, ética de la responsabilidad, y la última lámina que plantearnos el desafío de la pregunta sobre qué evalúa el desempeño de un sistema frente al cáncer y cómo tenemos que poner ojo y eje en cobertura efectiva y calidad, en la oportunidad, ¿no es cierto?, el tiempo hasta el diagnóstico y el inicio del tratamiento como indicador de equidad, que sabemos que ahí están los principales cuellos de botella y las principales brechas, en la protección financiera y la capacidad de respuesta.
Y ahí algunos puntos específicos como recomendaciones en relación al registro poblacional de cáncer con variables sociales, el monitoreo público en tiempos desagregados, protección financiera efectiva, cuidado, cuidadores y cuidadoras, ¿no es cierto?, poner énfasis ahí, y en la gobernanza de la ley 21.258, ¿no es cierto?, con metas explícitas en equidad y rendición de cuentas verificables, que hagamos un monitoreo que efectivamente todos estos indicadores se vayan cumpliendo y vayan avanzando en términos de equidad. Aquí les dejo para que nos sigan en nuestras redes sociales y darles las gracias por su atención en esta hora. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Alexandra, por esta participación.